Ya, entonces, muy buenas tardes. En este momento lo que nos compete es iniciar la clase de sistema de control interno, de lo cual vamos a continuar un poco lo visto en la clase del sábado anterior. Y cabe mencionar que una vez que termine esta reunión, se va a crear un link, de lo cual en ese link lo voy a subir a Canvas para que la persona que no vino pueda lograr ver la clase sin perderse nada, ¿vale? Entonces, en este momento, como primera parte de la clase, vamos a hacer un repaso de lo visto la semana anterior, de lo cual un repaso no muy largo, pero sería más o menos eso, ¿vale? Si ustedes recuerdan la clase anterior, nosotros habíamos definido lo que era auditoría, de lo cual la auditoría consistía en poder revisar algo, porque no solamente revisamos estados financieros, sino que nosotros podemos revisar temas de renta, temas de IVA, podemos revisar procesos, podemos revisar organigramas, podemos revisar algunos temas, podemos revisar lo que se nos plazca, ¿ok? Entonces, en esa función espérenme un momento, tengo una leve falla técnica, espérenme, enseguida vuelvo. Acá sí, dale. Bueno, entonces ya como habíamos comentado anteriormente, vamos a continuar la clase vista el sábado anterior, ¿vale? De lo cual, el sábado anterior habíamos dicho hartas cosas interesantes, como primero que la auditoría, como definición, era revisar algo. Ahora, ¿por qué nosotros decimos revisar algo? Porque no solamente revisamos estados financieros como la gente piensa, sino que nosotros revisamos estados financieros, control interno, revisamos procesos, revisamos temas de impuestos, lo que les ocurra que pueda ser revisable, se revisa, ¿ok? Con esa lógica, si nosotros revisamos cualquier cosa, se supone que el propósito es emitir una opinión. ¿Opinión acerca de qué? Acerca de que si lo que se revisó es lo correcto, es lo que corresponde, y si hay discrepancias, ¿cuáles son? ¿Ok? Nada más. Se supone que el auditor, ahí veremos que más adelante, que nosotros tenemos una actitud de independencia, por lo cual nosotros como auditores solamente revisamos, no así proponemos soluciones, porque si proponemos soluciones, estamos dejando de ser un auditor y nos volvemos un asesor, y ahí se pierde la independencia, ¿bien? Lo visto en la clase anterior también era que la auditoría en general y la de estados financieros con mayor razón está normada por las NAGAS, de lo cual las NAGAS es lo que vamos a ver, a pesar de que no estamos viendo auditoría de estados financieros, sí es importante que veamos NAGAS, porque ahí podemos tener un concepto de auditoría más interiorizado. Las NAGAS son las normas de auditoría generalmente aceptadas, que en Chile las emite el Colegio de Contadores Asociación Gremial. Como lo habíamos dicho el sábado anterior, en la asociación gremial el presidente tiene un consejo de expertos, de lo cual el consejo de expertos son los que hablan con el gobierno corporativo, son los que hablan con las sociedades, son los que hablan con todo el mundo, y mediante ese intercambio de opiniones y visiones es que se emiten las NAGAS, que son los pronunciamientos técnicos de cómo se hace esto, ¿vale? Posteriormente, las normas de auditoría se aplican cuando se planifica y efectúa una auditoría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener presente que el auditor cobra por hora, y al cobrar por hora, es muy importante que en ese proceso de cobrar por hora, si nosotros estamos más tiempo, al cliente le sale más cara la pega. También cabe mencionar que el auditor, en este caso, si nosotros, claro, si un contador se demora un año o más de un año en hacer una contabilidad, imagínense un auditor cuánto se va a demorar si revisa todo, por lo cual es un tema súper importante en la planificación, que aparte veremos que más adelante, que dentro de la misma planificación analizamos si aceptamos o no al cliente, o sea, hasta ese punto se ve. Ahora, habíamos dicho que la auditoría es un examen independiente de la información financiera, o sea, nosotros simplemente vemos
lo que tiene nuestro cliente como información contable, y el propósito es expresar una opinión. Aparte de eso, hemos dicho que las nagas tienen una estructura bien singular, de lo cual la estructura con la que operan las normas es, primero, establecer el propósito, las responsabilidades, las acciones del auditor y los informes, de lo cual mencionamos que el propósito es el por qué, para qué, el tema principal, de lo cual, ¿qué auditamos? Acá las NAGAS mencionan que se auditan estados financieros, pero puede ser cualquier cosa. ¿Sobre qué auditamos? Sobre un organigrama. ¿Sobre qué auditamos? Auditamos acerca de un fraude que ocurrió. ¿Sobre qué auditamos? Auditamos acerca de la estructura de recursos humanos, de la evaluación de desempeño, de los votos de la premiación del Oscar, lo que se les ocurra. ¿Para quién auditamos? Se supone que auditamos para la persona que nos contrata, que dicho sea de paso, en esta parte de auditoría de estados financieros, para quien auditamos es el que el marco conceptual de la información financiera, a los que se acuerdan de IFRS, denomina el usuario de la información. Y el usuario de la información es el accionista, es el inversionista, entendiendo que no es lo mismo, porque el inversionista puede ser de sociedad limitada y el accionista de sociedad anónima, el que compra acciones o el que compra derechos. Podría ser, por ejemplo, las mismas sociedades anónimas abiertas, que es el ente regulador de los mercados, o sea, la Comisión de los Mercados Financieros, etcétera, y así sucesivamente. ¿Sobre qué auditamos nosotros? Auditamos en base a NAGAS, o a las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿ok? También nosotros auditamos en base a... Espérenme un momento. Que me están mandando correo algunos alumnos preguntando cómo ingresan al link de la clase. Sí que estoy respondiendo los correos y ya, ahí sí. Entonces... profe, yo tampoco encontré el link rápido, por eso claro, le hablé por correo. no, está bien si se entiende. Si de hecho ahí voy a ver qué es lo que se puede hacer. Espérenme. A ver, entonces voy a dar unos minutitos más. Voy a detener la grabación un momento y... Entonces, tiempo. Así que ya. Aquí estamos continuando. Entonces, habíamos dicho, y repasando un poquito la clase anterior, que las nagas están definidas por, o sea, tienen una cierta estructura, de lo cual la estructura a mí me dice que primero está el propósito, de lo cual el propósito es sobre qué audito, lo que yo quiero revisar, cuál va a ser mi objeto de revisión y posterior informe y posterior opinión, ¿ok? ¿Para quién audito? En teoría yo audito para quien me paga, pero si yo nombro para quien me paga suena como un poco conflicto de independencia. Y como nosotros somos independientes por defecto, se entiende que es súper, hay que ser súper precavido con el uso del lenguaje, por lo cual con esa lógica nosotros decimos que para quién auditamos, para el usuario de la información financiera o el usuario interesado en nuestro concepto, ¿bien? Ahora, ¿sobre qué audito? Primero, sobre las nagas, porque como yo voy a hacer mi trabajo, tiene que tener una estructura y tiene que tener un concepto, y yo audito en base a la normativa que mi cliente me entrega. Entonces, yo como mi propósito es entregar una opinión, se entiende que yo voy a opinar acerca del estado financiero que mi cliente hizo, y yo debo indicar bajo qué normativa contable mi cliente está presentando estados financieros. ¿Por qué? Porque si yo no le digo al usuario cuál es la norma contable que él utilizó, se presta para malos entendidos. Como lo habíamos hablado con el tema del leasing la semana pasada, cuando nosotros veíamos el tema de SMU, o un tema súper burdo, por ejemplo.
Miren, si los que son más tributarios, como les gusta el tema de renta de empresa, me di cuenta en la primera clase, si ustedes recuerdan, la valorización tributaria... ¿Aló? Ah, bueno. Si recuerdan, la valorización tributaria de las inversiones era simplemente el costo más la corrección monetaria, y si lo quiero enajenar sería el mayor valor de la diferencia de la venta con el costo y chao. Pero financieramente nosotros, ¿qué es lo que pasa? Las inversiones tenemos que ver si hay propósitos de influencia significativa, si hay control, si son especulativas, y en el puro caso que sean especulativas tenemos que dejarle al spot futuro, hacer análisis con efecto en resultados, etc. Por lo cual, si uno ve, ya hay una diferencia de criterio en una norma con otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo presento mi informe de auditoría y yo digo, el estado financiero de la empresa tanto está presentado razonablemente y no presenta ningún problema, pero no menciono la norma contable con la cual trabaja, lo más probable es que venga un usuario y el usuario diga, ¿sí? ¿Alguna duda? Ok. Y ahí sí, ahí lo silencié yo. Bueno, lo más probable es que si hay alguna, o sea, si el usuario tiene alguna duda, él diga, oye, ¿y por qué tú trabajas? Claro, ¿y por qué tú valorizaste la inversión de esta forma y no de esta otra? O sea, el estado financiero está malo. Y eso provocaría un problema con el para qué audito, que es aumentar el grado de confianza en los usuarios de los estados financieros. Por lo cual, con esa misma lógica, uno dice, ok, es importante decir bajo qué normativa contable yo voy a auditar. Ahí nace el concepto de... Chinga, ahí sí. Yo audito basándome en nadas, cómo voy a hacer mi pega, y el principio contable que utilice mi cliente. No solamente yo voy a auditar bajo IFRS, sino la normativa que mi cliente diga. Lo único importante es que a la hora de entregar mi opinión, yo debo dejar clarito cuál es la norma contable que mi cliente utiliza para poder hacer la auditoría, ¿vale? Eso. Y se entiende que nosotros tenemos que tener la competencia para poder hacer eso. Ahí habíamos puesto toda la definición textual según Nagas, y si no me equivoco, habíamos llegado hasta ahí. No, habíamos llegado hasta acá. Posteriormente, recordando un poco también la clase anterior, habíamos dicho que las responsabilidades como segundo punto de la estructura de las Nagas dicen que tenemos que dejar las reglas del juego claras. Primero, yo audito, a mí me contratan para poder auditar, pero ¿qué es lo que pasa? Si mi cliente me contrata para poder auditar, tengo que decirle a él que hay ciertas responsabilidades que son propias de él y ciertas responsabilidades que son propias mías. Primero, es obligación de mi cliente que el estado financiero esté razonablemente correcto. Y acá se menciona razonable porque entendemos que no somos Dios para poder hacer las cosas perfectas, pero si ustedes recuerdan el marco conceptual de IFRS, el marco me habla de la importancia relativa. ¿Y qué me dice? Que uno puede tener errores pequeños siempre y cuando no distorsione la toma de decisión del usuario. Por lo cual, en esa lógica, nosotros en auditoría trabajamos con una mecánica similar. Pueden haber errores chicos, el típico caso de que no me cuadra por un peso y lo muevo por ahí, pero si no me afecta la toma de decisión, ningún problema. El cliente o la empresa que me contrata es responsable de tener un control interno correcto. ¿Y qué significa esto? Que los procesos que ellos hagan internamente sean los más apropiados, que todo el mundo lo conozca, que se hagan las cosas como se dice que se hacen. Propósito que si no hay un control interno o existe un control interno deficiente, ¿qué es lo que pasa? Por motivos lógicos se asume que la contabilidad no va a ser la más eficiente.
no sé, un puro caso. Si nosotros decimos, mira, que resulta que el encargado de emitir las liquidaciones de sueldo las emite cuando quiere o las emite 20 días tarde. Uno que dice, chuta, si las emite tarde las va a hacer a última hora. Si las hace a última hora, lo más probable es que tenga errores. Y si tiene errores, yo tomo la liquidación de sueldo para poder hacer el registro contable en el gasto del sueldo y a su vez en el tema de las previsiones, etcétera. Por lo cual ya existe cierta desconfianza en el estado financiero que yo presento. Entonces ahí hay que ser precavidos que el control interno va de la mano con la contabilidad y el control interno va de la mano con los procesos y el control interno va de la mano con los impuestos y con lo que a cada uno se les ocurra, va de la mano todo. ¿Bien? Posteriormente, el cliente tiene la obligación de que si me contrata, me entregue toda la información y el acceso a hablar con la persona que yo quiera. ¿Por qué? Porque si yo no tengo acceso, no puedo tener información. Y si no puedo tener información, no puedo opinar. Entonces es muy importante eso. ¿Vale? Eso. Y posteriormente, nosotros como auditores, tenemos también obligaciones, como que primero tenemos que tener las apropiadas competencias. Si yo digo que voy a auditar un proceso, tengo que saber de procesos. Si yo digo que voy a auditar una estructura organizacional, tengo que conocer de recursos humanos, ¿vale? Las competencias que me dicen que yo puedo hacer. Posteriormente tengo que cumplir con requerimientos éticos. ¿Y qué significa el requerimiento ético? Significa simplemente que yo como auditor tengo que tener un código de ética que me avale, de lo cual nosotros habíamos hablado que existe el código de ética del Colegio de Contadores. También habíamos dicho que el auditor, y aquí sí nos habíamos quedado, tiene que ser escéptico. Entonces, ¿qué significa escéptico? Escéptico no es alguien que no cree. Escéptico simplemente es una persona que tiene la facultad de que él no pone en duda lo que se le dice, pero mientras no le entreguen evidencia, él no lo cree. No sé si se entiende la idea. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, yo les podría decir que yo soy Coronavirus. ¿Ah? Bueno, por ejemplo, yo les podría decir que soy contador auditor y ustedes me van a decir, yo no pongo en duda que el profe sea contador auditor, pero desde el momento que él me muestre el título, se lo voy a creer. Nosotros como auditores tenemos que ser escépticos por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que yo como auditor me tienen que mostrar todo para poder recién ahí validar un concepto, ¿vale? Por ejemplo, si yo reviso un estado financiero y me muestran la cuenta banco, mínimo, tengo que ver la cartola bancaria para ver si el saldo con banco coincide, ¿no? Porque de lo contrario, si no me coincide, yo digo, este saldo está malo. Yo como auditor que reviso un estado financiero de un cliente, claro, me podría decir el cliente o la empresa, oye, mira, mi saldo son 10 millones, y yo decirle al cliente, ya cliente, te lo creo, es que el cliente me dijo que eran 10 millones. Puede ser que me diga la verdad o puede que no. Sin evidencia no me consta. Y eso es lo que tienen que tener ustedes. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, gente? ¿Todo bien? Sí, ya. Posteriormente, el auditor no solamente tiene que ser escéptico, sino que se habla de aplicar razonablemente el juicio profesional. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que ser eficientes y en base a nuestra experiencia podemos tener diferentes maneras de llegar a un mismo propósito. Tenemos que elegir la que más nos conviene y la que más nos parece, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero validar la cuenta banco, lo lógico es que yo le pida la cartola bancaria a mi cliente.
o le pida la conciliación bancaria si parece, pero podrían haber otros auditores que digan, ¿sabéis que a mí no me consta si la cartola bancaria es la verdadera o él la adulteró? Por lo cual le voy a enviar una carta al banco y que el banco me responda si el saldo bancario realmente es este. Son dos caminos. ¿Se llega al mismo propósito? Sí, pero depende del auditor en base a su criterio cuál va a ser el camino que elige, ¿vale? Esas son las responsabilidades. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Sí, bueno. De igual forma, si tienen consultas, me las van haciendo ya sea por micrófono o por chat, como lo estimen conveniente. Si me quieren interrumpir también no hay problema. Yo sé que algunos los he silenciado, pero pueden volver al audio sin ningún problema, ¿vale? Entonces, recuerden que nosotros estamos viendo la estructura de cómo funcionan las nagas. Tenemos claro el para qué funciona, que es como toda la base. Tenemos claras las responsabilidades, vale decir qué es lo que, o sea, qué es lo que mi cliente debe hacer y qué es lo que yo debo hacer. Ahora tenemos el tema de las acciones del auditor. Y como acciones del auditor, acá nos dice que la responsabilidad, como un dato anexo, sorry. La responsabilidad de la administración y gobierno corporativo, entiéndase gobierno corporativo, la empresa integra y sus grupos que participan en ella, entiéndase inversionistas, gerencia, directores, etcétera, ¿vale? Las nagas no imponen responsabilidades, para eso hay leyes y regulaciones sobre la materia. Sin embargo, una auditoría de acuerdo a nagas es efectuada bajo la premisa que tanto la administración como el gobierno corporativo reconocen que tienen responsabilidades fundamentales para efectuar una auditoría. ¿Qué significa esto? Significa que eh, la empresa, cuando nos contrata, se compromete y establece que su control interno es el adecuado y es el correcto. Establece que sus procesos son los correctos. Establece que el estado financiero que nos entrega está razonablemente bien. ¿Ok? Nosotros no somos la PDI, por lo cual a veces nos pueden meter un gol y eso no es que seamos pencas como auditores o es que seamos malos auditores, simplemente que ahí hay otros factores más, ¿vale? Eso es lo que deben tener presente. No somos PDI a menos que nos contraten para poder hacer una auditoría de fraude, excepto en ese caso. El resto del tiempo se entiende que yo trabajo con la premisa de la buena fe, que mi cliente presenta las cosas razonablemente bien, ¿vale? Ahora, ¿para qué nosotros hacemos una auditoría? Primero, para poder emitir una opinión. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros auditamos para opinar acerca de la seguridad razonable de los estados financieros. Y eso, en palabras simples, significa que yo entrego una opinión diciendo que los estados financieros están bien. Pero ojo, razonablemente sobre qué cosa? Razonablemente sobre las representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. Acá se entiende que yo como auditor digo que las cosas están razonablemente bien y que están exentas de representaciones incorrectas significativas. Aún sin definir esa palabra, que la vamos a ver mucho, representación incorrecta significativa, ¿qué opinan que significa? ¿Que me podrían dar alguna idea los 10 participantes que están metidos acá? Con toda la confianza. Si quieren, habiliten el micrófono, envíen un mensaje al chat, como lo estimen conveniente. Coméntenme. Vamos con toda confianza, tan tímidos que los veo.
Ya, acá Javiera Muñoz comenta que no tengan error o alteración en la información. Alteración me refiero a algo maliciosamente. Sí, eso es un punto de la representación incorrecta significativa. Luego Rocío dice, será errores que por valores inferiores no sean importantes. Ya, también puede ser. La representación incorrecta significativa sí, son alteraciones, ya sea por algo malicioso que es fraude o alteraciones por error contable. Sí, todos nos podemos equivocar. Y cuando nosotros hablamos de significativo es que el monto o el concepto o la naturaleza es grande. ¿Qué significa eso? Significa que el error es potente y puede alterar la toma de decisión del usuario. Pero tengan presente que la representación incorrecta significativa se puede dar por muchos factores que más adelante veremos. Puede ser error del mercado, puede ser error mío o puede ser simplemente que el auditor no se dio cuenta de algo. Más adelante, reitero, veremos que las representaciones incorrectas significativas pueden ser temas de mercado o pueden ser temas propios. Por ejemplo, podría ser que yo diga, ¿sabéis qué? Hice el ajuste de diferencia de cambio del Banco en dólares utilizando el dólar que me entregó el Servicio de Impuestos Internos. Y no sé si saben ustedes que el servicio a veces emite el dólar erróneamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego lo comparamos con el dólar del Banco Central y resulta que el dólar cambia, es otro. Eso fue un error de mercado, no fue mío. Pero ¿qué pasa? Los errores de mercado yo los puedo mitigar o los puedo minimizar. ¿De qué manera? Los puedo minimizar entregando o estableciendo controles. Por ejemplo, el típico error que tiene el banco, ¿cuál es el error del banco? Que el banco, por ejemplo, me cobre una comisión que no me correspondía. O que el banco, por ejemplo, me deposite plata y esa plata no sea mía, sino que sea de otra cuenta corriente. Eso es un error de mercado, pero ese error de mercado ¿lo puedo mitigar? Sí, por ejemplo, teniendo un control de banco. Entonces yo veo un cargo bancario por comisión bancaria de 100 lucas y yo digo, espérate, yo no pago 100 lucas de comisión, yo pago 90. Llamo al banco y le digo, banco, ¿por qué me andas cobrando 100.000? El banco me dice, me equivoqué, te lo reembolso. Eso lo puedo mitigar. Pero ¿qué pasa? Si yo lo puedo mitigar y no lo mitigo, eso se llama riesgo de control, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de errores, que como comenta Cristian, pueden ser inducidos por dolo o pueden ser sin intención, son errores que el mercado me entrega a mí o son errores que yo pudiendo evitar que hayan ocurrido, no lo hice, ¿vale? Entonces tengan presente eso, que una representación incorrecta significativa corresponde a errores del mercado o errores que yo, empresa, tuve, y esos errores se traducen en una mala contabilización o en un mal registro o en la presentación errónea de un saldo en los estados financieros. Bien, que ojo, esa parte nosotros la vamos a ver en práctica también. Esperemos que la pueda ver en práctica ya en persona, pero si no, la veremos acá en algún momento. Acá estamos como hablando de conceptos nomás. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Vale, Rosocío, todo bien. ¿Ok? Entonces, posteriormente, hay otro concepto que es como bien ambiguo. Vale, Cristian. Hay otro concepto que es como bien ambiguo, que me habla de la seguridad razonable. Entonces uno dice, seguridad razonable, eso suena como raro, que nosotros tomamos el marco conceptual para poder aclarar el tema. Habíamos dicho que la seguridad razonable era como un error tolerable. Sí, todo eso. Pero las nagas lo amplían un poco más, porque nosotros como vamos a ubicar, se supone que
La seguridad razonable toma algunos aspectos más extensos, por así decirlo, ¿vale? Hablamos de seguridad razonable primero en la fase de planificación y supervisión de la auditoría. Nosotros como auditores tenemos que planificar nuestro trabajo y aparte de eso tenemos que supervisar que el trabajo esté bien hecho, ¿ok? Entonces, con esa lógica, se entiende que si planificamos bien, nuestra ejecución no debería estar mala. Pero ¿qué pasa? Ante una mala planificación, lo más probable es que nuestra seguridad no sea la más correcta. Segundo punto, se habla de determinar niveles adecuados de importancia relativa. Y acá es como un tema re singular. Determinar niveles adecuados de importancia relativa. Entonces, habíamos dicho que la relevancia o lo relevante, o como define el marco conceptual, importancia relativa, es sinónimo de lo que dice el marco. Está bien, es como un error material que si distorsiona la toma de decisión del usuario se entiende que es relevante, si no es irrelevante. Ahora, tenemos claro que, por ejemplo, un error contable de 1 peso es un error inmaterial, por lo cual no es tan importante. Al igual que tenemos claro que un error de 5.000 millones de pesos es relevante. Pero, ¿existe algún parámetro objetivo de saber qué error es material y qué error es inmaterial? La respuesta es sí, existe. Y eso lo van a ver en ayudantía, de lo cual en algún momento yo les voy a entregar un manual con fórmulas matemáticas para que ustedes puedan ver de qué manera yo puedo determinar si un error es importante o no es importante, ¿vale? Pero eso lo van a ver más adelante en práctica en ayudantía y yo les voy a entregar el instructivo y cómo se lee eso. Lo importante es que nosotros como auditores tenemos que tener un grado de seguridad razonable, o sea, tenemos que estar seguros que nuestra pega está bien y nuestra pega va a estar bien, primero, cuando planificamos bien, segundo, cuando establecemos y rayamos la cancha de qué monto consideramos relevante y qué monto no, cosa que si pillamos un error, sabemos que el error, si supera ese monto, es material. Acá Cristian dice, bien, pero nos basamos en el 95% de confianza en la muestra. Mira, ahí hay un tema. Sí, pero depende del caso. La media probable es el 95 y se entiende de que si es menor que eso, tenemos que tomar más muestras, si es mayor, menos muestras, y ahí se corre el riesgo de que en estadística se habla de la custosis o el tema de las salas anchas, no me acuerdo muy bien el nombre técnico, pero era custosis. Nosotros como auditores sí, tomamos como base el 95% de confianza en la muestra, que es el tema más cuantificable. Pero ¿qué pasa? Nosotros como auditores también tenemos que ver el control interno que nuestro cliente tiene. Y si nosotros vemos que el control interno que nuestro cliente tiene es, por ejemplo, un control interno potente, un control interno que en la práctica funciona, un control interno que realmente es el apropiado, se entendería por lógica que el nivel de confianza del 95% puede ser menor porque tenemos, o sea, puede ser mayor, perdón, por lo cual tenemos una mayor confianza en lo que el cliente hace. Versus, por ejemplo, que si vienen clientes que no tienen control interno, o si lo tienen no lo cumplen, o si lo tienen no lo aplican, o hay antecedentes de fraude, o hay un montón de cosas, el nivel de confianza baja, por lo cual la Z debería ser mayor. Entonces ahí depende del caso. Y eso yo se los voy a entregar también, ¿vale? Así que tranquilo. Por lo cual, la base, respondiendo a tu pregunta, Cristian, sí, es el 95%, pero dependiendo de los casos puede ser mayor.
Al igual que veremos que más adelante que depende el nivel de confianza en el registro contable, o sea, el asiento, y en el saldo de la cuenta. Entonces va un poquito más allá, pero tu base es la correcta. ¿Alguna duda más hasta ahora? ¿Todo bien? Ya. Podría definir lo que... A ver, Javiera dice, sí, ningún problema, Javiera. Javiera dice, ¿podría definir nuevamente lo que es determinar niveles adecuados de importancia relativa? Mira, este es un tema netamente cuantificable, o sea, de números. Nosotros tenemos claro que un error chico podría ser el típico caso que el asiento no me cuadra por un peso y nosotros decimos, loco, un peso da lo mismo, no hay problema, simplemente lo dejamos ser nomás, un peso, ¿vale? Pero también sabemos que un error de 1.000 millones de pesos es un error relevante, importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como auditores tenemos que definir cuál es el limbo o cuál es el punto clave entre lo que es un error inmaterial a un error material. Entonces, con esa lógica, mediante fórmulas matemáticas y como comentó acá su compañero Cristian, usando la Z de Altman para temas de muestreo estadístico, se entiende que el nivel de importancia relativa es como el número clave, que si de aquí hacia abajo hay un error, ese error no es material, pero si yo veo un error de ese monto que calculé hacia arriba, es material, por lo cual mi opinión debería cambiar. Eso es más o menos, es como encontrar el eslabón perdido de la contabilidad, el número clave, ¿vale? Eso, de nada. Posteriormente, tenemos que ver como auditores identificar y evaluar riesgos de representaciones incorrectas. Primero tenemos que ver si el error que puede presentar la empresa es por temas de mercado y no lo puedo evitar, o es por temas de que, que mi cliente lo pudo haber mitigado, pero no lo hizo. Entonces aquí hay que ver qué riesgos puede tener mi cliente por su negocio y esos riesgos si son su culpa o no son su culpa, ¿vale? Ojo con eso. ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo me equivoco en los riesgos, lo más probable es que llegue a una opinión equivocada. Y si llego a una opinión equivocada, me queda la embarrada. Entonces, ¿por qué? Porque yo podría emitir una opinión equivocada. Y si el auditor emite una opinión equivocada, puede ser un error, pero a nivel de mercado, ¿qué van a decir? El auditor se coludió con la empresa, igual que en la bola. Típicos casos. Entonces no es la idea que pase, ¿vale? Y posteriormente, nosotros habíamos dicho que el auditor tenía que ser escéptico. ¿Y qué significa escéptico? Significa que mientras no le entreguen evidencia, a él no le consta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero revisar la cuenta de remuneraciones, hay gente que se conforma solamente con pedir las liquidaciones de sueldo, hacer la suma y sería. Que bueno, está bien, puede ser una forma, como hay otra gente que pide libros de remuneraciones timbrado por el servicio, por ejemplo. O si no, podría ser alguna gente que, ¿qué es lo que hace? Toma las liquidaciones de sueldo y se entrevista con algunos trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, me entregaron las liquidaciones de sueldo de los trabajadores del 1 al 15. Entonces yo me voy a entrevistar con el trabajador 8, el 12, el 14, por ejemplo. Yo me junto con él y le digo, trabajador 8, trabajador 14, su monto líquido de sueldo, ¿cuánto es? X monto. A ver, ¿es lo mismo que dice la liquidación de sueldo? Sí, es lo mismo. Ya, está correcto. No hay un parámetro claro de cómo revisar algo. No hay suficiente, o sea, no hay como un listado clave de qué cosas son las que pido. Todo eso va a depender del juicio del auditor. Y se entiende que dependiendo su juicio, se habla de obtener suficiente en cantidad. ¿Cuánta evidencia pido?
si me satisface, se llama suficiente. Y si la evidencia es de calidad, se llama la apropiada. Por lo cual, como yo, auditor, aseguro mi pega, primero planificando bien y haciendo bien la pega, que sé que es obvio, pero las NAGAS establecen lo obvio por escrito para que no hayan ambigüedades, ¿vale? Segundo punto, cómo tengo un grado de seguridad razonable, determinando adecuados niveles de importancia relativa. Si yo no establezco el rayado de cancha cuantificable, puedo tener ambigüedades y la ambigüedad conlleva un error. Si yo no identifico cuáles son los riesgos del negocio de mi cliente, no sé cómo abordarlos. Y si no sé cómo abordarlos, me queda la embarrada. Y posteriormente, con la evidencia que yo tenga, es la evidencia para validar. Y dependiendo de eso, yo voy a funcionar bien. ¿Vale? Eso es más o menos. ¿Alguna duda? ¿No? Luego tenemos la parte de informes. El informe dice, el auditor expresa en la forma de un informe escrito, y acá es súper claro, dice informe escrito. Y me van a decir, pero profe, ¿cómo? Bueno, esto, o sea, esta PPT es 90% copy-paste de las nagas. Es simplemente para yo tener claro. Cosa que cuando lean los PDF que les subí, que son las nagas, van a ver que hay muchas cosas que son copiar y pegar. Y la misma naga dice de forma explícita que el informe tiene que ser escrito. ¿Y por qué? Porque no va a faltar quien haga un informe hablado, o quien haga un informe visual, o quien haga un informe con dibujos. Entonces, para evitar cualquier ambigüedad que ha ocurrido, aunque que no lo crean, se hace un informe escrito. Ahora, ¿en qué consiste el informe? Un informe escrito o sea, expresa en la forma de un informe escrito su opinión respecto de la razonabilidad de los estados financieros en todos sus aspectos significativos, de acuerdo al marco de preparación y presentación de la información financiera aplicable. ¿Qué significa esto? Significa que el auditor, a la hora de emitir un informe, debería decir de forma explícita que revisó los estados financieros, qué estados financieros revisó, y si con esos estados financieros están bien o no. Si andan bien, todo bien. Si anda mal, qué cosa encontró mala. Sin proponer soluciones, solamente decir qué fue lo que ocurrió, qué es lo que emito, y si hay un error, cuál fue. Bajo qué normativa contable, lo que las NAGAS definen como el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable. Eso es la estructura de cómo funcionan las NAGAS y cómo es un proceso de auditoría. Si se dan cuenta, así se debería hacer. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunta nomás. Javiera, no puedo grabar la clase. Sí, sí, puedes. De hecho, mira, o sea, si todo esto, si son clases presenciales o no, ustedes pueden tomar, ¿cómo se llama? Grabadora y grabarme nomás. O si quieren, ¿cómo se llama? Me dice solicite permiso. Eh, no, si pueden grabar la clase no hay problema. De igual forma, cuando se termine esta grabación, yo la grabación la voy a subir al Canvas y ahí la pueden ver también las veces que quieran, por lo cual no sé si sea necesario que la graben ahora, pero en clases presenciales, si quieren grabar mis clases de cualquier forma, no hay atado, grabenlas nomás, no hay problema con ello. Lo único que les comento, recuerden lo que habíamos mencionado en la primera clase, a veces se me sale un improperio y sorry, pero eso nomás. Pero sí, me sale solicite permiso, bueno, no sé, pero de igual forma esta clase se va a subir, así que tranquila. ¿Alguna duda más? ¿No hay más dudas? Ya. Ahora, si se dieron cuenta, yo acá
les mostré esta presentación con algunos conceptos. Miren, esto no es la panacea, pero es importante. El auditor que logre entender todos estos conceptos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estos 10 conceptos bien, va a tener éxito, porque si entiende estos 10 conceptos bien, simplemente entiende cómo hacer una auditoría. Esto es como las palabras clave y los conceptos que debería tener su pensamiento crítico, ¿ok? Primero, se habla de seguridad razonable. ¿Qué significa en palabras simples seguridad razonable? Que nosotros tenemos que tener un nivel alto de exigencia, pero no absoluto, porque no somos Dios. Corta. Segundo punto, que hay representaciones incorrectas significativas, errores de mercado o errores de los controles de la empresa, y esos errores pueden ser por fraude o error. ¿Cuál es la diferencia del fraude y el error? Que el error es sin intención y el fraude es con intención. O sea, lo que jurídicamente hablan como con dolo, sin dolo, eso es fraude con dolo, error sin dolo. ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia independiente del fraude o error? Que inducen a una lectura inadecuada, que si omito los leasing y los clasifico como activo fijo, yo pienso que la empresa es dueña de los activos cuando no es así. Por ejemplo, la diferencia de fraude o error en la intención, que el estado financiero establece mi alcance, el alcance entiéndase lo que yo abarco y lo que no abarco, ¿ok? El marco de preparación y presentación busca homologar. ¿Qué significa eso? Significa que yo a la hora de auditar digo en base a qué reviso y eso me entrega una homologación diciendo que yo revisé en base a esto y nada más que esto, ¿ok? El principal riesgo del auditor es la opinión, porque yo me puedo equivocar de opinión y más adelante les voy a entrar un mono de eso. El principal error del auditor es llegar a una opinión equivocada. Eso es lo peor que puede pasar, lo peor. Cuando yo hablo de evidencia de auditoría, entiéndase que la evidencia es relacionado con mi escepticismo, que yo pido evidencia para poder validar y con eso a su vez mitigo el riesgo de auditoría. Mientras más evidencia tenga, menos riesgo de llegar a una opinión equivocada tengo. Pero es importante mencionar que como yo reviso en poco tiempo y como reviso una muestra, no el 100%, mi evidencia de auditoría es persuasiva y no concluyente, o sea, es con lo que yo tenga me satisfago, ¿vale? La importancia relativa o materialidad funciona en todas las fases del proceso de auditoría. Más adelante veremos que la auditoría tiene un proceso, que si no me equivoco lo mencionamos. La auditoría primero se planifica, luego se ejecuta y luego se concluye. Y en todo este proceso está dentro la materialidad, ¿ok? Y se considera de forma individual y acumulada. Vamos a ver que hay una importancia relativa para los saldos de las cuentas contables, hay importancia relativa para el asiento contable, hay importancia relativa para todo, todo, ¿vale? El juicio profesional depende de cada auditor, es razonable, criterioso, lo lógico, que un auditor con más experiencia requiera más evidencia y un auditor con menos experiencia requiera, por lógica, menos evidencia, porque ya tiene cierto tema intuitivo desarrollado. Pero todo es sustentado. Sin sustento no sirve. Y lo importante es el escepticismo. Hay que desafiar al número. O sea, si a mí me dicen algo, sí, no tengo el por qué no creerte, pero muéstrame evidencia, porque de lo contrario no tengo cómo validar eso. Entendiendo estos conceptos, cabros, se los prometo, les va a ir excelente en este curso y en el siguiente de auditoría de estado financiero, ¿vale? People, any questions? Porque aún no hemos terminado.
¿No hay preguntas? ¿No? Ok. De igual manera, esta presentación ya la tienen. Me atrevería a decir que esta es una de las pocas láminas que no están en las nagas como copy-paste, ¿vale? Esto era como una especie de concepto para que tengan claro. Ahora, vamos a ver un tema que es súper importante en temas de auditoría. Ahí hay como una especie de cómo se revisa esto y que solo pueden analizar ustedes y si tienen preguntas me las van haciendo, ¿vale? Pero tenemos el riesgo de auditoría. Y acá yo les voy a anotar en el chat sí qué significa cada sigla. Pero es muy importante que tengan claro esto, porque esto es la base para poder planificar una auditoría bien, ¿ok? El riesgo de auditoría. Hemos dicho que el riesgo de auditoría, el principal condorazo que se puede mandar un auditor, ¿cuál es? Entregar una opinión equivocada. O sea, decir que el estado financiero está perfectamente bien cuando son puras falacias. O decir que el estado financiero está mal cuando está bien. ¿Vale? Eso es lo peor que puede ocurrir. Dice, el riesgo de la auditoría es que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están representados incorrectamente en forma significativa. Si yo quiero ver matemáticamente esto, el riesgo de auditoría es igual al RIS. El RIS nosotros ya lo habíamos definido. El RIS son las representaciones incorrectas significativas, ¿ok? El RIS. A su vez, el RIS era, el RIS habíamos dicho que era el error, o sea, era el concepto que se traducía en un error en el estado financiero, ¿ok? Ese error puede ser generado por temas de mercado que la misma sociedad me entrega eso y yo por error nomás lo puse, o son errores que yo pudiéndolos evitar, no los evité, lo que se llama riesgo de control, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos complejizar este modelo, el RIS o las representaciones significativas es la suma de dos conceptos. El RIS es igual a el RI más el RC. Me van a decir, ¿y qué es el RI y qué es el RC? Perfecto. El RI se llama el riesgo inherente y el RC se llama riesgo de control. Repito, el RI es el riesgo inherente y el RC es el riesgo de control. ¿Qué significa esto? El RI es el riesgo del mercado. El mercado solamente por existir es riesgoso y ese riesgo es el inherente. Es inherente que, por ejemplo, yo quería hacer las clases presencial porque presencial echamos mejor la talla, presencial yo les podría escribir esto en la pizarra, pero no lo pude evitar y ahora estamos haciendo las clases online que tal vez les incomode o me incomode o algo pase. Es inherente que en la otra pieza está mi mamá y mi mamá se enoje, venga y me haga pasar vergüenza con ustedes, por ejemplo. Es exactamente los factores externos, es lo inherente, lo que no puedo evitar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hay cosas que sí podría evitar, hay cosas que sí podría evitar, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, mira, resulta que yo sé que en mi casa no se portan bien, entonces si yo como profe me pongo a hacer la clase online, existe el riesgo que venga de mi mamá y me diga, oye, la taza del baño no está limpia, por ejemplo. Y yo digo, chuta, qué vergüenza, ¿qué van a pensar los alumnos? Bueno, ¿lo pude haber evitado? Sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, haciendo la clase en un Starbucks. Entonces, ahí yo digo, ok, lo que yo pueda mitigar, lo mitigo. Y si yo pude mitigar algo y no lo mitigué, eso se llama riesgo de control, ¿ok? El riesgo de control es cuando los controles que tiene la empresa son tan deficientes y yo no los tengo,
eso es un riesgo de control. Por ejemplo, sabemos que el banco tiene el riesgo inherente de que contablemente me entregue un cargo bancario que no me pertenece. ¿Yo lo puedo mitigar? Sí, po, llamando al banco y preguntando el por qué me cobro esto, o haciendo la conciliación bancaria. Ahí nace el tema de control, pero si yo no hago una conciliación bancaria, lo lógico es que tengo un riesgo de control por defecto, por defecto. Otro caso más, supongamos. Imagínense el contador de la empresa, que el contador se encarga de hacer la contabilidad y aparte es el tesorero. Y aparte firma los cheques. Entonces uno dice, ¿hay un riesgo ahí? Sí, pues, el riesgo inherente es que el contador cometa fraude. ¿Cómo lo mitigo? Bueno, lo lógico es que el contador sea una persona, lo lógico es que claro, lo lógico es que el contador sea una persona, el tesorero sea otra, y por lógica el, ¿cómo se llama? El que firma los cheques sea un tercero. Eso es riesgo de control, ¿vale? El RIS es el riesgo inherente más el riesgo de control, pero si se dan cuenta hay otra frase que dice RD, y el RD es el riesgo de detección. ¿Y qué significa eso? RD, riesgo de detección. El riesgo de detección es el riesgo del auditor. El auditor, si no vio un riesgo de control, significa que la empresa le metió un gol, y esa metida de gol se llama riesgo de detección, por lo cual el riesgo de auditoría es igual a el riesgo inherente más el riesgo de control más el riesgo de detección. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo inherente y el riesgo de control es propio de la empresa, ¿ok? Y el riesgo de control es del auditor. Entonces, si habíamos dicho, ¿cuál es el principal riesgo del auditor? El riesgo del auditor es que llegue a una opinión equivocada, ¿ok? Para tener ese riesgo de auditoría, tiene que haber como una especie de fase. Hay un riesgo inherente que es de la empresa y la empresa lo mitiga con riesgo de control. Y ese riesgo de control, si yo no lo vi, me metió un gol, estamos hablando de un riesgo de detección, lo que gráficamente se puede ver así. Ahí está definido, ojo, ahí anda definido lo que les dije yo, lo que es un riesgo inherente de control, de detección, pero eso lo leen ustedes porque ya más o menos se los definí, o sea, no muy bien, pero por lo menos ya tienen la idea, ahí anda la fase más formal. Pero lo que me interesa es esto, miren, se supone que el riesgo de auditoría es que me pase eso. Imagínense que yo soy la personita que está abajo, acá, con la máquina de escribir, que ahora debería ser un computador, pero bueno, eso. Yo soy la persona que está abajo con una máquina de escribir. Arriba caen un montón de ladrillos. Primero, hay una malla contenedora, de lo cual de lo cual yo la aplico cuando veo si hay un error material. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si hay un error del mercado y yo puedo visualizar que el mercado me muestra un error, eso es un riesgo inherente. Dime, ¿alguien tenía preguntas o no? Ya. Yo veo un error en el mercado, ¿ok? Que afecta a mi empresa. Se supone que ese error es material. Si mi respuesta es sí, mi malla se rompe y cae a la segunda fase, de lo cual nace el riesgo de control. Yo me pregunto, ¿el riesgo inherente que existe en la empresa y en material fue detectado por controles? Si mi respuesta es sí, la malla no me va a caer encima. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no lo detecté y era del cliente, yo digo, chuta, cayó acá. ¿Ese riesgo de control fue detectado por nuestra auditoría? Si mi respuesta es que no lo detecté, la empresa me metió un gol
y los ladrillos se me caen en la cabeza, o sea, emití una opinión incorrecta. Pero ¿qué es lo que pasa? Si los ladrillos permanecen acá, listo, es simplemente un error material que no pasó más allá porque la empresa tenía tan buenos controles que la empresa se dio cuenta. Perfecto. Chuta, resulta que la empresa no se dio cuenta que tenía errores porque no tenía controles, pero yo como auditor sí me di cuenta, por lo cual, ¿qué pasó? Quedó ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí yo informo que la empresa tiene tales falencias y ella verá lo que hace. Pero nosotros como auditores tenemos que tener presentes que nuestros clientes tienen riesgos y si no los puedo visualizar, la probabilidad de que el ladrillo me cae porque hice mal la pega, porque mi opinión es incorrecta, es mayor. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Maravilloso, ya, Mina. ¿Alguien más? Javiera, gracias. Sí, ya. Ok, mira. En el trabajo nosotros tenemos 3 fases de control. ¿Cómo es eso, Cristian? Ah, no, espérate. En privado, ya, ahí lo voy a conversar con él. Ok, entonces, no hay... Ah, María Paz, dime. María Paz, ¿esto aplica solo para empresas externas? ¿A qué te refieres con empresa externa? Ah, o para auditoría interna. Mira, las nagas por defecto son para las auditorías externas, de cómo yo audito un estado financiero. No obstante, las nagas me ayudan a tener claro el concepto de cómo se audita, por lo cual un auditor interno opcionalmente podría utilizar las nagas y aplicar esto de la mejor manera, o si no, para auditorías internas, yo podría utilizar otro factor. No obstante, esto se aplica transversalmente. En la vida real, siéndote bien sincero, las auditorías internas sí cambian algunos nombres, pero se aplican de la misma forma. Entonces, es para todo ámbito. Opcional para las empresas internas, o sea, para las auditorías internas y obligatorio para las auditorías externas. ¿Vale? ¿Más preguntas? No, si ahí lo entendí, sí, María, sí. Como te reitero, es mira, para las empresas externas que contratan a un auditor externo, esto es obligatorio en la Biblia. Para una auditoría interna es opcional, pero se recomienda su aplicación igual y la mayoría lo hace. Más preguntas, gente, con toda confianza, vamos. ¿No hay preguntas? Ya. A ver, entonces miren, para la próxima clase, que es el miércoles, acá hay algunos temas de riesgo del negocio versus el riesgo de auditoría, ¿vale? No es lo mismo un riesgo del negocio, entendiendo que el riesgo del negocio es el riesgo de quedar en quiebra. No es lo mismo que el riesgo de auditoría. A veces el riesgo del negocio nos ayuda a tener ciertos temas claros, pero es importante que el auditor lo vea, pero no se meta más allá porque eso es ya de planificación estratégica y control de gestión y eso no nos compete. Hay principales fundamentos éticos del auditor, de lo cual nosotros los sacamos del IFAC, que es como
el Colegio de Contadores Mundial, que emiten los pronunciamientos éticos y de docencia, de lo cual me dice que estos son los principales factores éticos, que los vamos a hablar el miércoles. Y aquí hay un tema que eso lo pueden ver ustedes, de la evidencia de auditoría, que significa la suficiencia, que habíamos hablado que era de la cantidad, y la apropiada, que era de la calidad, ¿ok? Habíamos hablado de la diferencia de fraude y error y las etapas de auditoría. Es más o menos eso, que acá voy a tocar algunos temas como para recordar el miércoles, pero el miércoles me interesa ver esto de forma práctica. Por lo cual el miércoles yo en la semanita les voy a subir un caso, y la idea es que el miércoles vayamos conversando, como haciendo un debate de una empresa que tiene muchos riesgos, y ustedes puedan visualizar si ese riesgo es inherente, de control, de detección y demás, ¿vale? Bueno, a los 13 participantes, y de lo cual son 11 alumnos, la ayudante y yo, bueno, fue un agrado haberles hecho la clase, y como les comento, esta clase la voy a subir al portal, esperemos que me haya grabado, pero tengo entendido que sí me grabó, y como me grabó, está bien. Espérenme. Sí, la habitual, las clases online van a ser a la misma hora de clase, de 20:15 a 21 o 35, quizás me largue un poco más como hoy día, pero es eso, ¿vale? Y dependiendo de los casos también, veremos si se hace algún sábado, pero yo sé que les complica, así que todo es conversable. Pero fijo, los miércoles y viernes, ¿vale? Si no hay más dudas, bueno, fue un agrado haberles hecho la clase hoy día, y nos vemos. Dice, ya, ya no se ocupará el portal sobre Canvas. Mira, por lo menos yo acceso al portal no tengo. Con el portal lo único que yo hago es enviarles correos nomás, el correo masivo. El Canvas lo uso para subir cosas, y acá lógicamente hacemos las clases online, pero las clases online las voy a subir. Una consulta, no me deja descargar. Allí lo converso contigo, Javier, eso. Ya, ahí lo converso. Qué bueno, Rocío. Me alegra que se haya dado rápida la clase. Evaluaciones serán por acá. Mira, de momento voy a tratar de que las evaluaciones sean presenciales. Lógicamente, si se sigue en la cuarentena, cooperamos. Vamos a tener que hacerla online. Y ahí les voy a enviar trabajos, pruebas, para que me reenvíen. Pero lo ideal es que se hagan en presencial. De igual forma, me llegó la fecha propuesta para la Solemne 1, que ahí también se las voy a dar el miércoles, ¿bien? Pero eso, así que si no hay más dudas, un agrado. Nos vemos.